Hola a todos, el placer de saludarlos en esta nueva propuesta, Periodismo 360, que tiene como objetivo abordar en cada programa temas que nos preocupan a todos en el marco de la coyuntura, pero además vamos a tener bloques, por ejemplo, de cómo prevenir las estafas digitales, la importancia de la inteligencia emocional y también la oratoria, como así también vamos a abordar hechos históricos que han marcado un antes y un después. Hoy vamos a hablar de un tema que nos convoca a todos, la economía. Arrancamos de esta manera Periodismo 360. Hoy nos acompaña el prestigioso economista Eduardo Robinson. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa, un gusto estar acá. ¿Cómo analiza los primeros meses del presidente Javier Milei? Bueno, meses que vienen cargados con muchos desafíos, meses en los cuales todos hemos tenido momentos de mucha incertidumbre y creo que eso es lo que está caracterizando en estos momentos, es decir, mucha incertidumbre porque hemos empezado el año con una inflación realmente muy alta. Entre diciembre, enero y febrero, la Argentina, mejor dicho, la economía argentina, en lo que tiene que ver con la medición del índice de precios al consumidor, acumuló 72% de inflación, es un número el más alto del mundo en materia inflacionaria. Por arriba de Líbano y Venezuela. Sí, clarísimo, sí, hoy por hoy sí, encima de lo que es la inflación venezolana, con un aparato productivo que se ha resentido muchísimo y que por supuesto eso ha golpeado mucho a todo lo que tiene que ver, digamos, con el poder adquisitivo de la moneda, y usted sabe que si vos vas perdiendo poder adquisitivo, claramente eso trae aparejado, bueno, una caída vertical, como hemos visto durante el mes de febrero pasado en las ventas minoristas. Las mediciones privadas hablan de un 25% de caída en las ventas. Entonces se está agudizando ese fenómeno que el propio Javier Milei, antes de asumir la presidencia, decía, ¿no? Vamos a tener un tiempo que está todavía indefinido de cuánto es ese tiempo, en el cual va a convivir una inflación alta con una recesión, y esto es precisamente lo que se denomina en la literatura económica precisamente estanflación, ¿no? Estamos atravesando ese fenómeno, esa patología que tiene la economía, que no sabemos exactamente o no podemos precisar cuándo empieza a disminuir ya de manera más significativa la tasa de inflación, y en todo caso la economía empieza a mostrar signos de reactivación. Eso por ahora es la incógnita que tenemos por delante. Un poco esa es la lectura que podemos hacer de estos primeros meses de gestión de Javier Milei, ¿no? Robinson, es inevitable no preguntarle, ¿qué va a pasar? ¿Dolarización sí, dolarización no? Y si llegas a ser así, ¿estima un tiempo aproximado para el gobierno, este año, el año que viene? Te diría que por ahora no se está hablando de dolarización. Si bien la dolarización fue, te diría, uno de los ejes centrales de la campaña de Javier Milei, bueno, apenas asumió la presidencia pasó claramente a un segundo plano, al menos en lo que tiene que ver con los objetivos, al menos principales, que va mostrando la gestión. Yo creo que, bueno, siempre, digamos, mi opinión siempre fue que Argentina, si logra sanear su economía, si logra sanear su moneda, que el peso vuelva a recuperar solidez, confianza, yo creo que es innecesaria la dolarización de la economía, porque tenemos que tener en cuenta que los otros países, incluso de América, nuestros vecinos, sin ir más lejos, han podido tener una disciplina monetaria, bancos centrales que son independientes, o bastante independientes del poder ejecutivo. Y a mí me parece que la Argentina, si bien por supuesto uno dice, bueno, pero la Argentina somos incorregibles en el sentido de que, bueno, lamentablemente siempre vamos a tener que estar recurriendo a la emisión monetaria, y por lo tanto la dolarización lo que hace es, bueno, una solución muy drástica
en lo que tiene que ver con precisamente sacarnos el problema inflacionario y que tengamos que recurrir a la emisión de dinero. Robinson, baja el dólar, un poquito más, un poquito menos en todas sus versiones, sí, pero los precios no ceden. ¿Cómo se le explica a la gente? Bueno, que va a la góndola y dice, bueno, bajó el dólar, pero me sube 2 veces más el azúcar, 3 veces más el fideo. Claro, sí, es verdad, ¿no? Lo que hemos visto es, primero, que hubo, cuando en general en la Argentina, cuando el dólar sube, inmediatamente la mayor parte de los precios sube y se acomodan en base a ese dólar, pero no ocurre al contrario. En general, cuando hay una caída del dólar, no se acomodan los precios. En primer lugar, porque estamos, como te decía recién, atravesando una situación de mucha incertidumbre. El comerciante, una empresa, una productora, dice, no va a haber una nueva devaluación. Entonces, además, supongamos que digan, mira, no, hay especulación. Segundo, porque hay suba de costos, es decir, han subido los salarios, han subido los impuestos, en las provincias han subido los impuestos, y han subido, es decir, costos operativos, costos de las empresas, sube el transporte, con lo cual la logística, el transporte sube, si sube el combustible, entonces todo eso va impactando en lo que tiene que ver con los precios de los productos. Y el dólar, si bien ha bajado, bueno, no es que tampoco tuvo una baja muy importante, del orden de los 1.200, estamos hablando del blue, por ejemplo, que estaba en 1.200 pesos al comenzar la gestión Milei, hoy está en 1.030, 1.035, es decir, bueno, sí, ha bajado, pero tampoco es de una magnitud muy importante, y por supuesto el dólar oficial, que en general también está rigiendo exportaciones e importaciones, se mantiene relativamente estable, ¿no? Por último, y ya lo dejamos libre, Robinson, por favor. ¿qué expectativas cree que tiene este gobierno con la apertura de importación de algunos productos de la canasta básica? Bueno, creo que es una medida por ahora en línea de lo que veníamos conversando, que tiene que ver con una especie o una suerte de amenaza, es decir, mira, tengo el instrumento para poder importar medicamentos, para poder importar alimentos, incluso frutas, verduras, si es que la escalada de precios continúa. Entonces, me parece que por ahora es decir, mira, tengo este instrumento y ustedes van a tener que ver si esto sigue subiendo, el componente especulativo del que hablábamos recién, ¿no? Ahora, primero, ¿están los dólares para importar? Esa es una pregunta, es decir, sabemos que la Argentina está, desde la gestión anterior, viene con un problema muy severo de falta de dólares para poder importar. Ese es un problema. Y el otro es, supongamos que eso realmente se dé, ¿en qué escala se va a dar? Punto uno, y si se da una escala muy alta, eso lo que va a hacer es acentuar la recesión en la Argentina. Entonces, está bien, van a venir productos a un precio poco mejor, si se quiere, más accesible, pero no va a haber quien los compre. Esa es un poco la expectativa que hay. Por eso digo, nunca la economía es tan lineal y tan fácil de analizar, porque hay que poner muchos factores sobre la mesa, como creo que tus buenas preguntas han hecho para que podamos ver bastantes factores de la actividad económica. Pero creo que estamos en un momento donde precisamente no hay una linealidad, o al menos muy precisa, muy clara, de, en primer lugar, cómo empieza el proceso de recuperación y cuánto tiempo lleva. Por supuesto, en el oficialismo, o en el gobierno concretamente, hay optimismo, se habla de una V corta, otros, creo un poco más realistas, hablan de una especie de curva tipo J, ¿no? Es decir, una caída pero con una recuperación no tan fuerte como puede esperar el propio gobierno, ¿no? Por eso digo, hay para todos los gustos, y como se dice por ahí, creo que la moneda está en el aire, aún dando los primeros pasos del gobierno. Tenemos claras algunas cosas de cuáles son los objetivos del gobierno, pero nos están faltando otros elementos de incógnita para decir cuál es el sustento político que va a tener Javier Milei adelante. Por ahora el sustento político es muy débil, y sobre todo también cuál va a ser el sustento social, es decir, toda esta recesión y todo este probable
problema de desempleo que venga por delante, bueno, la sociedad hasta qué punto va a poder ir digiriendo toda esta problemática, ¿no? Robinson, gracias. Gracias a vos, un gusto como siempre estar acá en el programa. Esperamos verlo pronto. Bueno, va a ser un gusto, gracias. Compartimos una breve pausa publicitaria y a la vuelta regresamos con más. Gracias. Recibir a los cuerpos de bomberos de los diferentes lugares de la provincia de Tucumán con motivo de que han asumido 60 bomberos más en los diferentes cuarteles y lo hemos querido recibir como ellos se lo merecen. Tomar la decisión de ser bombero, primero valentía, luego una vocación, pero fundamentalmente una gran solidaridad. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En este bloque vamos a hablar de la importancia de cómo prevenir las estafas digitales. Lo vamos a escuchar a Efraín Sales, que se encuentra con el doctor José Farhat. Nos sumergimos en el mundo de la ciudadanía digital. En esta oportunidad vamos a hablar sobre estafas digitales. Para ello estamos con José Farhat, secretario de Estado de Participación Ciudadana. Bienvenido a Periodismo 360. Bueno, muchas gracias, felicitaciones Efraín por el programa. Es frecuente que los ciberdelincuentes usen la suplantación de identidad para lograr su cometido, lograr sacar datos sensibles y usar de manera fraudulenta esa información que obtienen. Y la pregunta es, doctor Farhat, ¿qué tipo de información buscan estas personas? Bueno, antes que nada hay que pensar que el mundo de la realidad está compuesto hoy por otra dimensión que es la digital. Esa suplantación de identidad que se da hoy en los entornos digitales tiene que ver con datos, con nuestra huella digital, de información que hemos dejado en nuestra interacción en redes sociales, en plataformas digitales o que hemos interactuado, digamos, también en juegos en línea. Lo importante acá es que van a buscar una foto nuestra, van a buscar cuáles son nuestros gustos para asimilar esa suplantación de identidad lo más parecido a nuestro comportamiento, van a buscar también lo que son nuestros contactos a través de la suplantación de identidad, conocer con quién nos vinculamos para luego generar una estrategia de abordaje y manipulación para obtener un beneficio. Ahondando un poquito más, llegan, por ejemplo, a obtener, nuestros datos sensibles. Me refiero a DNI, datos de tarjeta. ¿Cómo es en esa parte, esos tipos de datos que buscan estas personas? Bueno, aquí hay un punto a destacar y que la audiencia pueda tener presente, es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en esta interacción, en este territorio digital, que por a través de un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp o a través de un mail, se hacen pasar o por el Ministerio de Salud, se hacen pasar por una entidad bancaria, se hacen pasar por una entidad pública y lo que buscan es a través de un formulario obtener nuestro nombre completo, obtener nuestro DNI, nuestro domicilio, van a buscar en algunos casos también con algunas preguntas engañosas hasta obtener nuestra clave de usuario o contraseña del home banking. Y por eso tenemos que identificar que ninguna entidad pública o privada, ya sea un ente público como un Ministerio de Salud o el ANSES, no van a pedir datos sensibles y tampoco una entidad bancaria a través de un llamado telefónico. Hemos conocido estos casos, por ejemplo, en los casos de coyuntura, habló de la pandemia, por ejemplo, también un caso muy reciente fue de DET. Aprovechando los cortes de luz, estas personas han mandado mensajes WhatsApp para lograr vulnerar a las personas. ¿Qué hacer en el caso de que hayamos sido víctimas? Por ejemplo, hemos completado ese formulario, hemos llenado ese tipo de datos. ¿Qué podemos hacer en ese instante que hemos caído en esta trampa? Bueno, lo primordial en esta situación es poder identificar que hemos dado esos datos. ¿Para qué? Para poder hacer un chequeo en nuestra cuenta bancaria, cambiar la clave de contraseña, pero cambiarla dentro de la aplicación o de la página oficial y tipearla nosotros personalmente. No llegar a cambiar nuestro usuario o contraseña del home banking a través de un enlace que no haya llegado ya sea por un sistema de mensajería, sino que nosotros ingresemos tipeando en un buscador la página web del banco. Esto es muy importante tener presente, que cuando vayamos a cambiar un dato financiero lo hagamos nosotros porque lo hemos buscado o lo queremos hacer, y no que no haya llegado un mensaje diciéndonos hemos detectado un movimiento inusual en tu cuenta,
dirigite a través del enlace para solucionar el problema. Esa es una técnica de robo de información, es una técnica que va a buscar vulnerarnos y tenemos que estar atentos que de esta forma se comporta. La otra también que es importante, verificar nuestros gastos, nuestros consumos, y también cada tanto nosotros tenemos que verificar que en nuestro celular o en nuestra computadora, cuando vamos a hacer una compra o vincularnos con alguna entidad financiera, tratar de hacerlo a través de conexiones privadas de Wi-Fi. ¿Qué tipo de personas buscan generalmente para que sean sus víctimas? ¿Hay algún especial o todos podemos ser víctimas de estas estafas? Todos podemos ser víctimas. En algún momento se habló que mayores de edad, adultos mayores eran las principales víctimas de este tipo de estafa, pero ya lo ha demostrado la pandemia, que es tanta la ingeniería social que utilizan que puede caer un profesional, un joven. Es decir, utilizan técnicas de manipulación que van rotando y, como bien lo referenciabas vos, son contextuales. Cuando era necesaria la vacuna de COVID, vinculaban el robo de la información a la obtención de la vacuna. Ahora tenemos la vacuna del dengue, también con beneficios que el ANSES ha prestado. Y muchas veces también juegan con el deseo de querer obtener algo. Por ejemplo, se pueden comunicar con nosotros diciéndonos telefónicamente que hemos sido beneficiarios de un sorteo, que hemos ganado un bien o un producto que nos llama la atención y que para acceder a ese producto o a ese bien tenemos que darle los 6 números que nos han llegado a nuestro teléfono. Y esos 6 números es el código de verificación de WhatsApp, y si nosotros lo entregamos perdemos el uso de esa aplicación. En el caso de haber sido víctimas, ¿a dónde podemos pedir ayuda? ¿A dónde se puede recurrir? Si hemos sido víctimas, actuar con calma, guardar las pruebas, es muy importante, guardar las conversaciones que hayamos tenido con este ciberdelincuente y después hacer la denuncia en cualquier comisaría, y también poner a disposición que la ciudadanía conozca que existe en Tucumán una división de delitos telemáticos que se encuentra en Junín 850, primer piso, y también la ciudadanía puede ir directamente al Ministerio Público Fiscal en su mesa de entrada y hacer la denuncia correspondiente en todo el ámbito de la provincia. Muchas gracias, José Farhat. Gracias, Efraín. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. En este bloque vamos a contar hechos que marcaron un antes y un después en nuestra historia y cómo nos han marcado. En este caso traemos para compartir con ustedes Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una de las páginas más oscuras de la historia sudamericana. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría en 1947 implicó una redefinición de la geopolítica, que se vio bajo tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La derrota de la Guerra de Vietnam y el triunfo de la Revolución Socialista en Cuba significó una humillación para la Casa Blanca, que necesitaba incidir sobre cualquier gobierno anti-norteamericano para seguir dominante en la región. En ese contexto se formuló la Doctrina de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Su propósito era el desarrollo de las fuerzas militares para Latinoamérica. En el año 1946 fue fundada la Escuela de las Américas en Panamá. El objetivo era entrenar soldados latinoamericanos con técnicas de guerra y contrainsurgencia, donde aprendían a reprimir y torturar. Por sus aulas han pasado más de 83.000 alumnos. El 25 de noviembre de 1975 se reunieron en Santiago de Chile autoridades militares de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, invitados por Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, más conocida como la DINA. Si bien el Plan Cóndor había comenzado antes con golpes de Estado y operaciones represivas, su creación original fue en el año 1975 en el país andino.
Esta operación tenía como finalidad el cambio de información acerca de personas subversivas residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirla a través de las fronteras nacionales, que permitió a las Fuerzas Armadas del Cono Sur desplazarse libremente por el territorio para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados marxistas, comunistas o de izquierdas. En el año 1954, el presidente de Paraguay, Federico Chávez, fue el primero en recibir un golpe de Estado por el general Alfredo Stroessner. En el año 1964, Brasil también recibió un golpe de Estado. El 21 de agosto de 1971 en Bolivia, derrocaron al general Juan José Torres en una de las dictaduras más sangrientas al mando de Hugo Banzer. En el año 1971, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry llegó al poder, pero 2 años más tarde instauró la dictadura. El 11 de septiembre del año 1973, Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado en Chile, bombardeando el Palacio Presidencial, donde se encontraba el presidente Salvador Allende, que se negó a rendirse y murió en el Palacio de la Moneda. El 24 de marzo del año 1976, el general Jorge Rafael Videla derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón. El 30 de octubre del año 1983 llegó la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín fue electo presidente y ordenó el comienzo de los juicios contra los altos mandos militares. Rafael Videla fue uno de los primeros en ser juzgados. Sin embargo, el gobierno de Raúl Alfonsín dictó las polémicas leyes de punto final y obediencia debida, por lo que se estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados militares de rango intermedio responsables de haber cometido delitos durante la dictadura. En el año 1992 fue descubierto en Paraguay un gran archivo con más de 700.000 páginas de documentación sobre la represión. Se encontraron también registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con la dictadura de la región, incluida la paraguaya. El estudio de los archivos del terror, como se las conoce, ha proporcionado valiosa información sobre las actividades de Operación Cóndor, que ha permitido la detención de algunos miembros, incluida la del propio Augusto Pinochet. Plan Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. El 22 de diciembre del año 2010, Jorge Rafael Videla fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad ejecutados durante la dictadura. En el año 2012 recibió otra condena por el plan sistemático de robos de bebés. Videla permaneció encarcelado en un penal de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el primer gobernante de la dictadura argentina en ser condenado a cadena perpetua. Recibir a los cuerpos de bomberos de los diferentes lugares de la provincia de Tucumán con motivo de que han asumido 60 bomberos más en los diferentes cuarteles y lo hemos querido recibir como ellos se lo merecen. Tomar la decisión de ser bombero, primero valentía, luego una vocación, pero fundamentalmente una gran solidaridad. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En este bloque le escuchamos a la licenciada Guadalupe Nuno, que hace un complemento del Plan Cóndor y nos cuenta el significado de la canción El mundo del revés de María Elena Walsh. En los tiempos más oscuros de la historia argentina,
El arte siempre ha ofrecido una forma creativa y espontánea de poder expresarnos evitando la censura y evitando las consecuencias sociales y políticas que podríamos llegar a tener. En este caso los voy a invitar a reflexionar sobre una de las canciones más conocidas de la cantautora María Elena Walsh, El Reino del Revés, el significado que tuvo en el momento en el que fue escrita y el significado que sigue teniendo actualmente para todos los argentinos. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 y durante toda su vida le tocó vivir algunos de los momentos más convulsionados y difíciles de la historia de nuestro país. Sin embargo, ella siempre mantuvo su buen humor para hablarles a chicos y a grandes en un lenguaje divertido y a veces secreto, con un montón de simbolismos que siguen teniendo peso en nuestra realidad actual. Concretamente, la canción del Reino del Revés fue parte de una obra musical llamada Canciones para Mirar, que estrenó junto con su hermana en el año 1963. Y algunos de los pasajes de esta obra parecen hablarnos muy de cerca a la sociedad actual, pero se relacionan también de manera directa con lo que estaba pasando en los 60 y los 70 en la sociedad argentina. Por ejemplo, la canción nos dice que en el Reino del Revés 2 y 2 suman 3. Y esto tiene una referencia directa a lo que fueron los procesos de inflación e hiperinflación en diferentes momentos de nuestra trayectoria como país, hasta el punto de que algo que hoy valía de una determinada cantidad, en un tiempo relativamente corto, a veces en un par de horas, se convertía en un valor completamente diferente. La canción también nos habla de que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y esto nos interpela de una forma muy cercana a la sociedad actual, pero también tenía mucho que ver con la época en la que fue escrita, una época donde se empezaron a percibir los efectos de las dictaduras militares, las desapariciones forzadas de personas, donde no se podía confiar en la justicia, donde los jueces tenían un alto nivel de corrupción y donde el sistema judicial funcionaba para algunos como una sentencia de por vida y para otros como una puerta giratoria. Por otro lado, avanzando más en la canción, nos habla, por ejemplo, de las barbas y bigotes de los bebés. Y esto tiene que ver con la infancia robada a toda una generación argentina que no pudo vivir de la manera en que tendrían que haberlo hecho, sino que tuvieron que cuidarse constantemente y madurar apresuradamente para enfrentar no solamente a enemigos internos, sino incluso una guerra como fue en su momento la Guerra de Malvinas. María Elena Walsh es una de las grandes referentes de nuestra cultura, es una persona que luchó toda su vida por la igualdad y la equidad social y además fue una gran luchadora por los derechos de la comunidad LGTB, hasta el punto de que logró admitir públicamente sus propias preferencias, algo que en esa época era totalmente impensado. E incluso en una entrevista, al preguntarle sobre Leda Valladares y preguntarle si era su hermana elegida, un eufemismo que se usaba en ese momento para hablar de las relaciones entre personas del mismo sexo, ella con humor satírico llegó a decir: Leda no tiene nada de hermana. El día de hoy, volver a repensar estas canciones, El Reino del Revés, El Brujito Gulugú, incluso Manolita la Tortuga, pueden ayudarnos a enfrentar nuestra realidad con un buen humor imprescindible para salir adelante en los momentos más oscuros y encontrar siempre esa luz, esa alegría que se remonta a los mejores años de nuestra infancia. Llegamos al final de Periodismo 360, una nueva propuesta periodística. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a las 22:30 horas. Gracias.